APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna, alishamushkakapaychik kaymi kapan bajo un mismo sol. Shinallata shuk sumak yanapayta kachapanchik ñukanchita puncha katinajushkamanta. Shinami kallarikrinchik rimashpa imashinami kay Sucumbíos markapi shuk video documental nishkata ñukanchiman chayachimushka kikinkuna rikushpa katichun. Shinallata hipamanga los especialistas quichuas chayamupan mashikuna, alishamushkakapaychik. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanajushpami harkani. Rimashpa kallarinchik imashinami Sucumbíos markapika rurashka shuk video documental nishkata. Kay rikuchika rimanmi shinallata rikuchikmi imashami ñukanchik kay alpapi kawsak runakunaka ñukanchik alpatallata wañuchinajunchik yakukunata ashtawan mapayachishpa katinajunchik ashtawan garin kirukunatapash muchushpa katinajunchik. Pay alpamama wañushpaka ñukanchikpashmi wañuringa. Chaykunamantami kay rikuchika kapan. Rikupaychik. Joder, lleva aceite de palma. Ayer lo vi en las noticias. Cuando les da por algo están todo el día igual. Si hiciésemos caso de todo lo que nos dicen, al final no comeríamos nada. Bueno, si fuese tan malo lo prohibirían, ¿no? No, si lo dicen por la selva, que la destruyen. Pues sí, qué mal rollo. Pero yo que sé de dónde viene todo lo que comemos. ¿Esto? Rasca y gana. Las revelaciones de un paquete de galletas. Somos Inés y Pablo, dos estudiantes de la Universidad de Cantabria. Un día, sin saber muy bien cómo, aparecimos en medio de la selva amazónica. Estábamos a punto de conocer las revelaciones de un paquete de galletas. Estas son las galletas normales. Para fabricarlas se utilizan un montón de ingredientes: azúcar, cacao, aceite de palma e incluso petróleo para el envase. ¿Te has parado a pensar de dónde vienen todos ellos? ¿Te has preguntado alguna vez las consecuencias de elegir unos productos u otros? Acompáñanos a descubrirlo. La Amazonía es un territorio con una biodiversidad enorme. Contiene alrededor de un cuarto de todas las especies que existen en nuestro planeta. También es el hogar ancestral de unos 400 pueblos indígenas diferentes, cada uno de ellos con su propia lengua y cultura. Entramos a la segunda zona más vulnerable de la Tierra después del Ártico. Después de hacer 6 horas de canoa, llegamos a nuestro destino, una pequeña casa de madera a orillas del enorme río Guárico. Nos recibieron Luz y Douglas, que nos mostraron cómo se puede vivir en armonía con la naturaleza. Estamos en la comunidad Cofán Saban, Reserva Faunística Cuyabén. O sea, nos encontramos en plena selva. Sí.
¿Quién se encarga de cuidar esta reserva? Esta reserva, o sea, que nosotros cuidamos con Ministerio de Ambiente y nosotros estamos cuidando bastante animales, que no hay que matar esto. Nosotros más que todo trabajamos así para comer plátanos, yuca, eso sembramos para comer nosotros mismos. O sea, comen, bueno, de lo que siembran Sí. y de lo que pescan. Sí, eso de pescado, sí pescamos para comer. ¿Qué trae la pescadora? Sí. ¿Cómo se llama? Picalón. Picalón. Aquí nosotros vivimos tranquilos. Nosotros no queremos que entren los de petroleros para trabajar ahí. Nosotros queremos trabajar con turismo, nada más, no más. Aquí no entran los petroleros, aquí en la comunidad, pero en la comunidad Playa de Cuyabeno sí ha entrado en Santa Elena. Cuando ya han haciendo sísmica no han contaminado, pero cuando ya hicieron pozo, ya llegaron con carretera, todo y con carro, ya pusieron así, sacar petróleo, ya hicieron ya contaminación a los peces, todo. Ya no hay mucho reserva también allá. Los cofanes no queremos que entre aquí en la comunidad de nosotros. Estamos en el campo Atacapi. Este fue abierto por Texaco. Atacapi significa serpiente. La empresa petrolera normalmente ponía nombres así en idiomas indígenas, ¿no? El petróleo se encuentra en el subsuelo, aproximadamente a 3 kilómetros de profundidad. Cuando se perfora el pozo, llega el taladro con una broca hasta esa profundidad y lo que hacen es explotarle a la roca para que suelte el petróleo, y al mismo tiempo en esa profundidad hay agua que contiene muchas sustancias muy tóxicas. Cuando llega allá y empieza a salir el petróleo, Texaco depositaba los lodos de perforación y los primeros restos de hidrocarburos en unas piscinas que construía al lado del pozo. Tiene un color muy malo. Sí. Es un agua que además tiene restos de hidrocarburos, entre esos un hidrocarburo que es muy tóxico que se llama hidrocarburos policíclicos aromáticos, que estos son cancerígenos. Cuando trajimos a la prensa en los primeros meses del año anterior, la empresa reaccionó y empezó a hacer trabajos para tapar toda la contaminación que estaba saliendo en los medios de comunicación. O sea, no les interesaba mucho limpiar a profundidad, sino que ya no vuelva a salir esas fotos, esas imágenes. Todas estas sustancias pueden permanecer durante mucho tiempo en el ambiente, porque son de difícil degradación. Y otra característica es que son bioacumulables, es decir, que ingresan a la cadena trófica y se van acumulando en cada una de las especies hasta llegar al ser humano. Y cuando llegan a ciertos niveles de toxicidad, pueden actuar de diferente forma, atacando, por ejemplo, el sistema nervioso o atacando el sistema genético. Nacen niños con malformaciones. Hay un alto índice de abortos en las mujeres que viven cerca de estas zonas. Antes, este río sí ocupamos para tomar. Y ese río era como claro, ¿ya? Se sabe aclarar, pero ahorita se y le ve cuando, como ya es ciudad, y ya no podemos estar ven, tomando ese río. con dolor de barriga. ¿Se han visto casos de que se enferme la gente por el agua? Sí. Sí, o sea que ha pasado bastantes veces. Se salen como granos, como ortiga aquí, así mismo sale la enfermedad. No olvidemos que nuestro modelo de consumo, nuestro modelo energético se basa en la violación sistemática de los derechos humanos de otros pueblos en el mundo. Tanto cuando hablamos del aceite de palma, cuando hablamos de la extracción de petróleo y gas o de carbón en otros países. Sixto Martínez es un morador de esta zona, es un dirigente campesino. Además, es una persona que está afectada porque su terreno, su pequeña finca, ha sido víctima de frecuentes derrames. Se reventó esta tubería que ustedes la ven aquí, se reventó 5 veces en este pedazo. ¿5 veces? 5 veces. Se reventó el tubo y se fue hacia arriba el flujo de agua. Esta contaminación de agua de formación es 10 veces más tóxica, más mortoria que el petróleo.
Sí, porque estos son los residuos que ya sacan del petróleo, tantos químicos que le meten al petróleo para sacarlo, y estas son las aguas que ya las botan a los pozos que no sirven, mejor dicho, son los tóxicos, los últimos tóxicos que van ahí a meterlo debajo de la tierra. Mira, esta es la agüita, ve. Plantamos una demanda al Estado, al gobierno, ya están haciendo ellos los análisis, que ya llevaron las pruebas, pero esas pruebas salen negativas, salen que el agua está buena, no tiene ninguna contaminación. Nosotros no estamos quitándole el pan de la boca a la gente, nosotros no le estamos quitando plata de los bolsillos, nosotros lo que hacemos es reclamar y luchar y pelear, es el cuidado de la naturaleza que Dios nos dio, que es el agua. Lo fundamental es el agua, pues mío, lindo para vivir, el agua. Y hemos visto ahí atrás que había como un campo donde habían plantado maíz encima de una de las piscinas. Sí, a ti que eran las matas. Sí, no, que se ha muerto, no ha crecido nada. No botó ni mazorca, nada, así las matitas chiquititas. Sembraron naranja, ahí sembraron más de 150 matas de naranja, sembraron, y no hay ni una. A mí me vinieron a matar hace 7, 8 años. 8 años y me vinieron a matar 3 sicarios de Pacayacu. ¿Por qué? Porque estamos reclamando lo que es de nosotros, lo que es de todo ser humano. Kay rikuchika kallarilla mi kapan mashikuna, convidashpa sakipanchi kay puchukaita kati punjakunapi rikuchun. Shinallata kayta nishpami shuk samana pachaman yalipanchi kay pajipaka los especialistas quichuas nishkatami rikushpa katipashunchik. Ama ripankichichu, ñami tigramupanchik. Kutin kayta yata. Chasha mi tiam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho hungi yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuy. Chuskuniki rikuchi los especialistas quichuas chayamupan mashikuna. Kunanga pijal alto ayllu llaktaman ripashkanchi. Kaywan misakipani mashikuna ñukawanga shuk punllakaman. Pediatría, oncología, dermatología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, otorrinolaringología, medicina familiar. Los especialistas quichuas. Pijal es una alegre comunidad de 500 familias. Se encuentra a los pies del Imbabura y muy cerca del Imbacucha o lago San Pablo. Aquí la población es quichua cayambi, descendientes de una estirpe guerrera que se opuso a la conquista incásica y luego a la española. Viendo las necesidades de nuestros comuneros hicimos una invitación. Por esa razón nosotros invitamos al grupo de todos nosotros de la comunidad. Nos preparamos de la siguiente manera. Mediante perifoneo con un parlante nosotros tratamos de comunicar toda la situación que pasa dentro de la comunidad. Y de esa manera nosotros informamos de que vienen doctores que son propios de las comunidades de nosotros, de la parte indígena, ¿no? Y eso creo que les gustó a la gente, vieron algo novedoso que no se ha visto casi nunca. El centro infantil de la comunidad es espacioso y tiene las habitaciones necesarias para que los especialistas quichuas hagan con comodidad su trabajo. La gente está llegando y las enfermeras empiezan a recibirles. La señora María tiene un recorrido largo de consultas médicas. ¿Podrán los especialistas quichuas ayudarla? Kay kadiraguan urmashka kapani shina kapulisman Vizcaymanta
Cadera manta pachikayaris paka. Tukuy nanaygo happy warka compañerita. Anemia, artritis, presión alta, preocupación. Chusco. Casi 7 me cargan con gapan. Ima unguita charinque. Unguita. Are. Unguita que artritis gota y fracturado con gapan. Majnawata ti fractura ta charirka. 20 años. 20 años. Gastritis ta kan majnawata mante 20 años. Jambita ka shu médico kunata kushata ka ima jambita me ojen. Jarabe, solo jarabe. Kan mikuna uraspi, mikuijipapi, ima uraspi me ashunana. Después de desayuno, después de almuerzo, después de merienda. Miku chinakajaku kami llaman imata charinki rikungapa. Los pacientes siguen llegando de varios sitios y los especialistas se esfuerzan por atender con calidad y calidez, sobre todo a los adultos mayores. Yo estuve media dolorida, por eso me vine. Me dolía el estómago. Estas semanas me duele así, no puedo comer cosas pesadas así. Acá al seguro campesino me dijeron que tengo vesícula, me dijo. ¿Hace cuánto tiempo empezó con ese dolor? Hace poco, ya me voy, estos años ya más. ¿Hace cuántos años empezó? 3, 4 años sería. ¿Con qué empeora, con qué mejora? ¿Qué más podría decir del dolor? No puedo comer cosas pesadas, solo tomo jugos nomás. La leche, así, todo lo que es de... no puedo comer. Aparte de la leche, ¿qué otras cosas pesadas le caen mal? Todos los granos que hay de comer. Todos los granos. ¿Y en qué parte le duele en qué parte de la barriguita le duele? Aquí en el estómago me duele. ¿Y ese dolor de estómago, que es del lado derecho, lado izquierdo, en qué parte sería? Derecha. Derecho. Doña Hortensia, vamos a examinarle la barriguita para que me acompañe, ¿sí? Dejamos al doctor Quispe con su paciente. La doctora Lechón está atendiendo a una paciente de 65 años. Dice tener presión alta y en estos momentos le duele fuertemente la cabeza. Todito el cuerpo, hasta el ojo me duele hasta el pecho, me duele los huesos, parece que no sé cómo. Buenas tardes, ¿cómo está? Con dolor. Bien, dígame, ¿qué le pasa? Doctorita, vengo con dolor de cabeza de aquí de pescuezo para arriba. Y sabe que y ahora me duele de pescuezo para arriba con todo nariz, así todo me duele. Me marea desde las 4 de la mañana hasta las 10. De ahí estoy mejorcita. Y vuelta las manos, los pies, así, las columnas me duelen, doctorita. ¿Usted no ha sentido en estos días así dolor de cabeza en esta partecita de atrás? Sí, la nuca, a las 5 de la mañana ya me quema todita la cabeza entera. Ya, calor todita esta parte de aquí. Parece fiebre. Ajá, tampoco no ha visto así lucecitas como que están volando así. Sí, lo más mareo me da, de repente que náusea también me da, doctorita. Entonces ahorita le voy a revisar. Lo que estaba diciendo, compañeras, hay diferentes... En este centro médico que han improvisado los dirigentes de la comunidad Pijal Bajo para recibir a los médicos, hay tantos especialistas que la gente no sabe a quién debe acudir. Por eso la enfermera Mercedes Muenala sale de tiempo en tiempo a informar y dar instrucciones al público para que nadie se quede sin ser atendido. También tenemos medicina general y otras especialidades también. Nuestras compañeras con toda confianza pueden preguntar. Gracias. El doctor Pilca está examinando a su paciente María de 66 años, que se queja de dolores en la cadera y en el estómago, dolores que ha tolerado hace ya varios años.
Es una paciente de 66 años de edad con antecedentes patológicos personales de gastritis crónica, una fractura de cadera desde hace aproximadamente 20 años de edad, con secuelas. En cuanto a la evaluación física que se hace a la paciente, se le encuentra una gastritis crónica agudizada. ¿Por qué se dice agudizada? Porque la paciente refiere que presenta el dolor más intenso desde hace aproximadamente 3 días. Shinaka ña rikurkani matash hambita ka cumplina mi kanki. Ña chiquia ña kunomi hambita kachasha. La paciente no debería ingerir comidas cítricas, ¿no? O sea, jugos cítricos. Háblese de naranja, limón, piña, los colorantes, la cola, los frescosolos, los condimentos. No se debe introducir, mucho menos el ají, que muchas de las personas aquí tienden a consumir bastante. Entonces, con eso le estamos, aparte de tener ya el daño en nuestro órgano, le estamos haciendo más daño aún. En esos alimentos debe cuidarse más los pacientes. Para proteger el estómago está la sábila en primer lugar. Y en muchos de los casos se ha recomendado la linaza, la sábila en trocitos. Se recomienda la leche, que disminuye la acidez gástrica. Esos son los alimentos que protegen, que ayudan a que no se lastime más lo que es el estómago. En una gastritis por lo menos se debe alimentarse de 4 a 5 veces al día, en pequeñas cantidades. Muchos de los pacientes hemos escuchado como médicos, ¿no?, que compran por las farmacias en recetas médicas que es el Apronax, digas el paracetamol, ibuprofeno, el diclofenaco. Todos estos medicamentos dañan la mucosa gástrica y estamos haciendo más daño y nos estamos empeorando más. Amami kungicho nerkaka hornado, cola, naranja, limón y uchuta. Chaykunata amami kungicho saguta ña tantiawarka, ña chiquiawarka y ña hambijukunata mandaban chaykunata charcumple pashat compañerita. Vamos a poner en otro lado. Sí, la bayeta también. Entre tanto, la señora Hortensia se prepara para su valoración física. Sí, también. Ella comenta que hace 3-4 años empezó con un dolor en el abdomen. Es un dolor que aparece con alimentos colecistoquinéticos. Quiere decir con el huevo, con el chocolate, con la leche, con los granos secos. Entonces, eso lo que sugiere mucho son problemas de vesícula, o sea, llamados del cálculo vesicular, donde empiezan con el cólico biliar, y que es un dolor que aparece, pues, y desaparece en menos de 1 hora, que es lo que la paciente menciona. La vesícula es un órgano que está debajo del hígado. En este caso, el cálculo vesicular, pues son formaciones del colesterol. Nosotros nos alimentamos, los alimentos se metabolizan en el hígado y posteriormente el colesterol lo utilizan en todo lo que es el proceso de la digestión. Entonces, ese colesterol, cuando de pronto hay predisposición, entonces empieza a acumularse en la vesícula. No a todos los pacientes se les va a dar síntomas, sino a algunos pacientes, que se hablan un 60-80%, van a tener dolor, molestia. Puede tener cálculo en la vesícula. Para esto nosotros necesitamos hacer una ecografía y hacer un examen de sangre y hacer una radiografía de tórax por ese dolorcito que tiene. Evitar el huevo, el chocolate, comidas con mucha grasa, los granos secos, lo que son las habas, el frijol, y lo otro, pues consumir lo más saludable, lo que son las frutas, que podemos ya tener todas las vitaminas, minerales que requerimos, y entonces las verduras, lechuga, brócoli, todas las verduras que tenemos. Eso es lo que estaría recomendando, y hacer los exámenes lo antes posible para definir el diagnóstico clínico que tenemos y lleve pues su intervención quirúrgica, y posteriormente ella podrá consumir prácticamente todo tipo de alimento. La señora Hortensia deberá hacer los exámenes que le pidió su médico y llevar los resultados a Quito, al Hospital Pablo Arturo Suárez, donde él brinda consulta médica. Sigamos el caso de la señora Luisa. Ella acudió con los especialistas quichuas y empezó a sentir palpitaciones.
Le duele la cabeza y mira luces brillantes. Le voy a examinar en este momento desde la cabeza hasta los pies para revisar cómo está. La paciente tiene la presión elevada, con cifras de 169,69. Entonces está elevada para la presión normal de una persona normal, que va de 120,80. Entonces por eso está en un grado 3 de la presión. Entonces automáticamente con esa presión ya a ella se le diagnostica como hipertensa. La presión arterial es una enfermedad crónica, no transmisible. Por lo general hay dos tipos de hipertensión, que por lo general es la hipertensión esencial o primaria, que es la causa más frecuente, y otras por causas renales, endocrinas, por causas exógenas también. Pueden conllevar a complicaciones. La retinopatía hipertensiva es una complicación que se da a nivel de la vista. También puede haber una nefropatía a nivel de los riñones. Además puede haber complicaciones a nivel del cerebro. La más grave es que le pueda dar un infarto a la paciente. Entonces, señora Luisa, como ya le había comentado, usted padece de la presión arterial, tiene que tomarse su medicación. Para pacientes como el caso de la señora, lo que se le recomienda es tener una dieta bajo en sal, bajo grasa, hacer ejercicio físico diario por lo menos 30 minutos, evitar el sedentarismo, evitar el estrés, hacerse un examen al año, que es lo recomendado, que consiste en la hemoglobina, hematocrito parcial de orina, un coproparasitario, la glicemia, la urea, la creatinina, el ácido úrico, el colesterol y los triglicéridos, y un examen de fondo de ojo que se debe hacer anual. Yo quiero que sanar, me va a dar todos estos remedios, quizás mejore, doctorita. Las horas van transcurriendo y los especialistas quichuas siguen su trabajo sin descanso. El doctor Quinchihuango recibe a su 10ª paciente del día. Que no tiene la talla de acuerdo a la edad que mi hija tiene. También la menstruación, que ella todavía no conoce hasta los 17 años. Ella nació con el paladar hendido. Entonces la verdad es que no se alimentó con la leche materna y de ahí tuvo la desnutrición crónica, digamos, en este caso, y de ahí empezó. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? La consulta mía es porque mi hija tiene ya 17 años, pero no tiene la talla que nada su regla. ¿Caminó a la edad que tenía que caminar? No. ¿Habló a la edad que tenía que hablar? No. ¿Necesitó de pronto, cuando era pequeñita, de ayuda de fisioterapia? Se hizo tratamiento porque mi hija tiene el paladar hendido y el labio leporino. ¿Fue operado ese paladar hendido? Del paladar no, pero del labio sí se hizo una sola cirugía. ¿En su familia ha habido antecedentes de alguna enfermedad? Uno de los hermanos de mi esposo tenía discapacidad de lenguaje, no hablaba. Entonces, por favor, vamos a examinarle un momento. Véngase para acá. Vamos a examinar completamente a la paciente, teniendo más bien en cuenta que los desórdenes que se presentan en estos síndromes genéticos principalmente están enfocados en cardiovascular, es decir, la parte del corazón. Puede haber un desorden de la tiroides. También vamos a verificar el paladar hendido que la paciente tiene de nacimiento y que no fue intervenido por decisión de la familia. Esto parece ser un problema más bien genético. Necesitamos llegar al diagnóstico a través de hacer exámenes, interconsultar con otras especialidades. Lo importante también es que usted no se desanime, porque esta etapa en realidad va a ser difícil corregir lo que no se hizo a tiempo. En realidad, cuando son más pequeños se pueden hacer tratamientos hormonales, pero la importancia está en que si su niña en algún momento llega a ser familia, que si en algún momento llega a tener niños, no tengan esta misma situación, este problema.
Entonces vamos a hacerle la referencia genética para que de ahí el genetista sea quien nos haga toda esta valoración. El doctor Quinchihuango propone dar seguimiento a este caso. Él solicita estudios genéticos y sugiere que la paciente reciba atención psicológica que le dé apoyo emocional. Es decir, la paciente necesita una atención multidisciplinaria. Ha sido un arduo día de trabajo con excelentes resultados. 125 casos atendidos en 8 especialidades médicas. Ahora los especialistas quichuas son gratificados. La comunidad les entrega medianos, alimentos preparados con cariño y reconocimiento. Verles ya gente preparada que esté ya involucrado en el ámbito de la salud, ¿no? Nos pareció algo novedoso y eso sería, nosotros somos de la comunidad y en la comunidad es lo que hay, las necesidades de lo que es la salud, ¿no? Y yo en realidad como dirigente de la comunidad les diría un Dios le pague y son bienvenidos a mi comunidad. Muchas gracias. Los especialistas quichuas.